Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Estamos en Mula de 6, en Morelia, en el restaurante Mesón de Tatabasco, en esta ocasión con el consejero electoral a nivel local, Adolfo Montiel, quien nos hablará sobre cuánto perciben él y sus compañeros y sobre todo la imagen del Instituto Electoral de Michoacán, si se compara con el Instituto Nacional Electoral, el INE, pero sobre todo que nos hable sobre la reforma electoral local que viene. Adolfo, bienvenido. Samuel, un gusto estar contigo aquí en este programa del Sistema Michoacán. Fíjate que abordamos el tema de cómo asociaciones civiles se convierten en agrupaciones políticas, que es un paso de ley para poder, si pretenden, ser partidos políticos a nivel local. ¿Y terminó apenas una etapa de eso o un proceso? No, ya concluyó la otorgación del registro o no, la procedencia o no del registro, ¿sí? Y quiero comentarte brevemente, porque nos han preguntado, ¿no? ¿Para qué son las agrupaciones? No son un partido político. No. Pero quiero comentarte que esto surge derivado de, ¿te acordarás? En el 2000, en la campaña de Vicente Fox, que creó una agrupación Amigos de Fox. Y luego esta también apoyó en la campaña. Y luego cuando se fiscalizó, resultó que mediante esa organización se inyectó recurso de fuentes ilícitas a la campaña y derivó en la gran multa de Amigos de Fox. En las reformas electorales entonces se estableció que podía haber agrupaciones políticas que coadyuven con los partidos políticos o con algún candidato o candidata, pero que deberían de estar regulados por la autoridad electoral. Incluso en un principio recibían financiamiento público. Después esto se modificó. Hoy en día no reciben financiamiento público. Sí tienen que cumplir con 3 requisitos que ahorita los comentamos ante la autoridad electoral y tienen que transparentar el origen y el destino de su gasto, pero se les permite participar en las campañas, en la promoción, ¿sí? Y pueden hacer incluso una alianza con partidos políticos. Entonces, yo lo veo como aquellas agrupaciones, personas que no están, pueden o no estar afiliadas a un partido, no es impedimento estar afiliado, pero que desean promover, apoyar a una campaña, a un candidato, una candidata, y hacerlo pues mediante las reglas electorales. Esa es la finalidad de estas agrupaciones. No había habido en Michoacán. El registro se abre un año antes de cada proceso electoral. No se habían recibido solicitudes, por lo tanto no había agrupaciones. Sí ha habido agrupaciones a nivel nacional, pero a nivel Michoacán es la primera vez. Se recibieron 4 solicitudes, 2 no procedieron y 2 sí procedieron, y son las primeras en obtener su registro a nivel local. ¿Cuáles son? Las agrupaciones, déjame darte los nombres completos de las 4 que entregaron su solicitud. Mira, fueron Democracia en Libertad Michoacán, Acción Política Ciudadana por la Igualdad, Acción Revolucionaria para la Transformación y Expresión Social Ricardo Flores Magón. Las que obtuvieron el registro porque cumplieron con los requisitos y se otorgó fue Democracia en Libertad Michoacán y Acción Revolucionaria para la Transformación. Las que no se les otorgó, Acción Política Ciudadana por la Igualdad y Expresión Social Ricardo Flores Magón. Consejero, ¿podemos saber, por ejemplo, quiénes lideran esas agrupaciones, de qué tendencias son? Bueno, los requisitos que deben de cumplir justamente es tener representante y un órgano directivo, cumplir con 1,200 personas asociadas y contar con 20 oficinas en el estado. Eso fue lo que se verificó, bueno, tener documentos básicos acorde al sistema político y electoral. Y eso fue lo que se revisó, Samuel. Y estamos en el proceso de poner en nuestra página de internet del Instituto Electoral de Michoacán
toda esta información, porque ahora ya son agrupaciones políticas y por lo tanto la información tiene que ser pública, en dónde, cuáles son las direcciones de las oficinas, cuál es el representante de cada una de estas organizaciones y con ello la ciudadanía que desee interactuar con ellos, pues poder buscarlos. En el caso de Democracia en Libertad, Michoacán, se acreditó como representante legal Luisa María Calderón. En el caso de Acción Revolucionaria para la Transformación, fue Antonio Valencia el que se acreditó como representante legal. En el caso de Acción Política Ciudadana por la Igualdad, se acreditó Nuria, no recuerdo el apellido, y de Expresión Social, Ricardo Flores Magón. Recuerdo que era el licenciado Paricutín, pero tampoco tengo presente ahorita su apellido. ¿Sí? Bueno, pues esas agrupaciones, a ver, desmiénteme, ¿es un paso para poder ser partidos políticos locales? Puede ser o no. La puerta para conformar partidos políticos se va a abrir hasta dentro de 6 años, o bueno, 5, que es el año posterior a la elección del titular del Poder Ejecutivo, en este caso a nivel local. Sería 5. Podrían estas agrupaciones mantenerse y en 5 años intentaron no conformarse como partido político. Incluso, bueno, el señor Antonio Valencia también fue representante de una agrupación que intentó ser partido político, desistió y ahora entregó su documentación para agrupación política. ¿Qué van a hacer estas agrupaciones políticas? Por ejemplo, se acerca un proceso electoral, el 23-24. ¿Cómo pueden incidir? ¿Cuál es el límite? O como dicen, ¿qué onda? Sí, mira, el Código Electoral de Michoacán establece en el artículo 82 que estas agrupaciones de ciudadanas y ciudadanos deberán de promover y participar en cuestiones políticas, pero también apegadas al régimen, que en este caso es de revisión del Instituto Electoral. Ellos entregaron una copia de la credencial de elector y la cédula firmada por las personas que estaban asociadas. Y nosotros teníamos que verificar que esa cédula y que esa credencial fueran reales, fueran válidas, es decir, con credencial para votar de Michoacán, que estuviera vigente. Por eso 2 agrupaciones no se les dio el registro porque no cumplieron con los 1,200. También entregaron un listado de las oficinas y se fueron a verificar esas oficinas en el sentido de que existiera la dirección, porque a veces las oficinas ponían domicilio conocido y bueno, pues sabemos que a veces en una comunidad o en un municipio es difícil, pero tampoco puede estar así. Había que poner más referencias. Segundo, que hubiera un responsable de la oficina y un par de preguntas donde dijera que tenía vínculo con esta agrupación. Y luego los documentos, que fueran apegados al orden democrático, legal y electoral. El código dice también en el artículo 84 que un motivo para perder el registro es que dejen de cumplir estos requisitos, que dejen de contar con 20 oficinas o que dejen de contar con los 1,200 asociados. Ese es un proceso que nosotros vamos a tener que estar verificando año con año. Ahora, también dice el código que podrán perder el registro si no reportan por lo menos una actividad al año. Deberán de informarla, ¿sí? Y también deberán de informar su ingreso y su egreso, ¿sí? De manera anual. El no hacerlo es motivo de pérdida de registro. Por lo tanto, deben estar activas, Samuel. Con eso es lo que quiero decirte. Deben realizar por lo menos una actividad al año de carácter política, de promoción, de difusión de la cultura democrática y deberán de informarnos de dónde provienen los recursos. No son recursos públicos, son privados, pero hay fuentes prohibidas del financiamiento a actividades políticas, que venga de un partido político, que venga del extranjero, que venga de persona moral, que venga de agrupación religiosa gremial, ¿sí? Son fuentes prohibidas o que el origen sea desconocido. Por eso, estas agrupaciones deberán de estar activas. Para el siguiente proceso electoral en concreto, pues podrán hacer alianza con algún partido político o con algún candidato o candidata para promoverlo. Eso lo pueden hacer
podrán aparecer en la propaganda electoral, también lo podrán hacer, y esto pues a la luz de que la ley lo permite, ¿sí? Es parte de sus actividades. No podrán aparecer en la boleta, ahí sí no, porque el candidato debe ser postulado por un partido político. Ellos no pueden postular candidato. Si desean hacerlo, tendrán que buscar con un partido para que el partido les postule su candidato o candidata. Entonces, para resumir, históricamente son las dos primeras agrupaciones de carácter político, pueden aliarse y después 5 años pueden, si quieren, participar para tratar de ser partido político a nivel local. Estamos con Adolfo Montiel, quien es consejero electoral del Instituto Electoral de Michoacán, en Mula de 6. Regresamos. Adolfo Montiel, como ustedes saben, consejero electoral. La pregunta es, como dicen, nos saltamos en el primer bloque, ¿quién eres? ¿Cuál es tu formación? Tu trayectoria profesional y no profesional. Sí, Samuel. Bueno, soy Juan Adolfo Montiel, estoy como consejero electoral en el Instituto Electoral de Michoacán de octubre del 2020 a septiembre del 2027. Anteriormente me he desempeñado en los órganos electorales, en el INE, en el IFE, ahí estuve desde el 2012 al 2018 y previamente en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, así era antes, ahora Ciudad de México, también ahí estuve desde el 2007. Soy licenciado en Derecho por la UNAM, tengo maestría en Ciencia Política por la Universidad Vasco de Quiroga y un curso de especialización de Comunicación Política en la Universidad de Salamanca, España, y actualmente estoy cursando el doctorado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Bajo esa trayectoria, te preguntaría, ¿es obligatorio que en Michoacán, caso particular de Michoacán, se espere una reforma electoral a nivel federal, si se hace o no, para dar paso a una reforma electoral a nivel de estado? Fíjate que es una muy buena pregunta, Samuel. Hay diversas interpretaciones al respecto. Te quiero dar la mía personal. La Constitución dice en el artículo 105 que no puede haber reformas legales 90 días antes del inicio del proceso electoral. En Michoacán, la ley actual dice que inicia en septiembre. Es decir, tendríamos hasta el mes de mayo para hacer las reformas, porque ya en el junio ya entramos en ese periodo de 90 días. Hubo una reforma federal en la cual el impacto a nivel local son un par de artículos donde establece que se deberá de armonizar a nivel local, ¿sí? Sin embargo, esta fue impugnada, se encuentra con efectos suspensivos y la Corte dijo que lo va a resolver antes de las vacaciones de julio, si es o no aplicable esa ley. Entonces, ¿qué escenario podríamos tener? Que en julio resuelvan si es aplicable, pero ya estamos en los 90 días. La Corte debería determinar cuáles son los efectos. O podría decir, no es aplicable y se sigue con el marco que se tenía, pero ya se nos pasó el tiempo para hacer reforma electoral. A nivel federal, una reforma electoral, si define la Corte en julio, Michoacán, por constitución, por ley, no puede mover nada. Ya no podría moverlo, exactamente. Aunque sea un mandato federal. Tendríamos que ver, es que ahí la Corte debe definir cuáles son los efectos. Okay. Sí, porque como la ley se aprobó antes de los 90 días a nivel federal y a nivel local, pero se impugnó y se decretó su suspensión de aplicación, sí cumplió con haber sido publicada 90 días antes. Al resolverse la impugnación, la Corte puede modificar transitorios para la cuestión de los efectos, que ahí pueden ser varios. Pudiera decir la Suprema Corte, ¿sabes qué? No aplica. ¿Sabes qué? Sí aplica, pero ya estamos en los 90 días. Aplíquese pasando el proceso electoral 2024 o modifíquese en un tiempo de 60 días y hágase lo conducente. Pero yo creo, Samuel, que podríamos en Michoacán
plantear un ajuste de reforma electoral local con cuestiones que son necesarias derivado del pasado proceso electoral y que con ello podríamos ir blindados ya con nuestro marco legal local, esperando lo que resuelva la Corte en su momento. Te divido los temas en dos. Uno, la parte técnica, operativa, y la otra, decisiones que tienen que ver con cuestiones políticas, déjame decirlo así, ¿no? Lo técnico, nosotros requerimos de más de 2 semanas para la cuestión de los registros de las candidaturas. El recibir un gran número, miles de personas registradas, que atrás de cada registro hay una documentación que se tiene que verificar y que además, que creo que es lo más importante, Samuel, todas deben de venir de un proceso de selección de un partido político. O sea, no puede llegar cualquier persona a decir yo soy militante de este partido y vengo a registrarme. No, espérame. Tú debes de venir acompañado con tu convocatoria y con el acta que fuiste designado de ese proceso de selección o del órgano encargado o quien. Eso, no, sí está. A lo que yo me refiero es que todo eso se tiene que revisar. Okay. Y entonces el cúmulo de revisión para esa documentación de cada candidato, incluyendo regidurías suplentes, ¿eh? O sea, también tenemos que revisarlos, o sea, porque ¿de dónde provienen? ¿Sí? En 2 semanas se hace complicado, no solo para el instituto, sino para los partidos políticos, Samuel, porque pues ya no es el registro como era antes, sino ahora hay que cumplir otras cuestiones, condiciones. El asunto de la paridad, las cuestiones de grupos vulnerables, en caso de los candidatos o candidatas indígenas. Entonces, eso también a los partidos políticos en el pasado proceso, en algunos casos se les complicó. Déjame decirte un caso. Hubo un partido político que ya perdió el registro, lo tenía a nivel nacional, que no cumplía con la paridad y te tuvimos que decir, ¿sabes qué no cumples con la paridad en ayuntamientos? Se le hizo un requerimiento, no lo cumplió, se le hizo un segundo, no lo cumplió y le dijimos, porque así estaba establecido, que le íbamos a tener que quitar el registro de una candidatura de ayuntamiento y el partido se tuvo que aplicar porque no tuvo oportunidad de poder cumplir con el asunto de la paridad. Entonces hay cuestiones técnicas, por ejemplo... Hablan 2 semanas, ¿qué tiempo requieren o cómo? Bueno, estamos allí planteando con el Congreso que pudiéramos contar con un mayor número de días. ¿Un mes? No, un mes no, pero es que esto también depende de otras cuestiones que tienen que ver con las acciones afirmativas, que esa es una decisión política, ¿sí? El pasado proceso electoral, la novedad en las candidaturas fueron estas llamadas acciones afirmativas para grupos vulnerables. Entonces, por la cuestión de los tiempos, los tribunales ordenaron a los órganos administrativos que tenían que cumplirse con la incorporación en las candidaturas. Lo que nosotros queremos ahora es que el Congreso decida cómo deben de ir estas candidaturas acciones afirmativas. Deben de ir en municipios, en diputaciones, en la lista de mayoría, en de los pluris, cuáles son los requisitos, por ejemplo, si va a haber postulación de diputación migrante, cuál es el requisito, tiene que vivir aquí, tiene que tener una residencia binacional, debe venir avalado por agrupaciones, o sea, toda esa parte. Que le dé claridad. Que le dé claridad, exactamente. Para las personas que si se van a incorporar de discapacidad, de la comunidad LGBT, y tenemos un abanico de opciones, porque a nivel nacional fueron diversas las formas en que se atendió esto, y creemos ahí que lo mejor sería que las fuerzas políticas en el Congreso pudieran consensar y establecer cómo debe de aplicarse eso, ¿no? Y hay otra cuestión técnica, por ejemplo, el asunto de Morelia particularmente. Morelia, como bien lo sabes, tenemos elección municipal y tenemos elección de 4 diputaciones, pero la ley establece que el cómputo debe realizarlo uno de los comités porque se instalan 4. Entonces, a nivel distrital, pues sí se hacen los cómputos en cada distrito, pero a nivel municipal lo tiene que hacer uno de los comités. Ese fue el motivo de retraso
de la entrega de la constancia de Alfonso Martínez en la elección pasada, porque se tuvo que hacer en un solo comité toda la elección de Morelia, pero no solo es el cómputo, sino después se tiene que hacer la asignación de regidurías y hasta que se concluye todo eso es cuando se entregan las constancias. ¿Por qué no poner, para hacerlo más rápido, que también los comités distritales también hagan lo municipal y luego ya se junta en uno solo para simplemente sumar las actas? Vamos a un corte, regresamos contigo, Adolfo Montiel, para que nos platiques la otra parte. Ya hablamos dos temas importantes técnicos, ahora de la cuestión política. Regresamos, estamos en Mula de 6. Adolfo, estamos hablando sobre el asunto de una posible, y yo diría para el Instituto Electoral de Michoacán, una deseable reforma electoral a nivel local. Me hablaste de dos temas de carácter técnico, pero también hay de carácter político. ¿Cuáles serían estos segundos? Mira, te voy a mencionar otra que va aparejado. Te decía hace rato de los registros, ¿no? Y tú incluso me decías, bueno, ¿en cuánto tiempo necesitan? Hay que tener en cuenta que vamos a tener fuerzas políticas locales y eso aumenta la cantidad de registros, ¿sí? Por eso es que requerimos más tiempo. No es lo mismo tener 7 fuerzas políticas a tener 10, 9, 10. 11, ¿sí? Que van a tener que registrar. Y entonces, por eso creemos que de parte técnica es mejor tener allí la cuestión de más tiempo. Pero a ver, no sé si me estás alargando la respuesta, pero tú hablas de que le dan 2 semanas. ¿Cuántas semanas tienen que tener ustedes previniendo el registro de candidatos de partidos políticos locales? Es algo que todavía no hemos decidido en los integrantes del Consejo. Pronto, ¿cuántos consideras que...? ¿Una semana más? Que podrían ser 7 días más. Lo ideal es un mes. ¿O ya lo ven muy...? No, yo creo que un mes no. Okay. Es mucho. Me parece mucho un mes. Pero también poniendo ciertas reglas en el asunto del registro. Por ejemplo, pues el registro, hay un periodo para entrega de la documentación. Una vez que se hace la entrega, pues nosotros tenemos que revisar de lo que entregaron. El asunto es que luego, después de esa fecha, siguen entregando, ¿sí? Y entonces, para tratar de subsanar, yo diría, pues, vamos a tener primero el cierre, revisemos, y entonces ya les decimos, oye, te faltó la copia de la credencial de elector, te faltó el acta de nacimiento, te faltó la copia de la residencia. Oye, esta persona no trae su acta de donde fue seleccionada en el proceso interno. Te doy 5 días para que lo subsanes. Por eso es que te digo, requerimos más tiempo, no solo nosotros, sino también para los partidos políticos. No es lo mismo decirles, te doy 3 días, a te doy 24 horas para que me lo traigas, ¿sí? La otra parte tiene que ver con la cuestión de los requisitos, ¿sí? El proceso electoral pasado estaban planteados una serie de requisitos que deben de entregar y el Tribunal Electoral Local inaplicó varios de ellos por impugnación de los partidos políticos, que es la declaración de conflicto de interés, la declaración patrimonial y es la declaración patrimonial, conflicto de interés y la declaración fiscal, ¿sí? Inaplicó. Entonces necesitamos ver ahí qué pasa al respecto. Ya no se va a pedir nada de esa información o podemos generar un formato donde los candidatos y las candidatas lo llenen y que eso se informe a la ciudadanía sobre estas cuestiones, ¿no? Esas son decisiones técnicas y políticas. Depende de los partidos políticos si así lo quieren o no, porque, a ver, estos requisitos fueron aprobados por el Congreso, no esta legislatura, obviamente, una anterior, pero luego ya cuando se aplicó, ya les pareció excesivo y lo impugnaron. ¿Pero por qué se logran filtrar gentes asociadas, reconocidas, percibidas como del crimen organizado, como candidatos? Si un partido no impugna o lo ve o lo denuncia, o medios de comunicación a veces, pero uno dice, pues, ahí están, y hasta de oídas. ¿Cómo acotar eso? ¿Ustedes no tienen ninguna
posibilidad de hacerlo, me imagino, pero además todavía en el último minuto de entrega de los requisitos para candidaturas, pues tienen montonal, por decirlo, de trabajo, porque llegan a cambiar de candidatos. Sí, es que esos son de los tramos que hay que establecer y darle claridad, como bien dijiste, en la ley. O sea, hay un periodo de entrega, sobre de ese vamos a revisar, proceden o no proceden, y ya después vendría, como es su derecho, la posibilidad de haber sustituciones. Y esta cuestión que tú dices me parece que es importante, Samuel, y son de las cosas que tenemos que platicar con el Congreso de cómo blindarlo, ¿sí? Nosotros, como autoridad, pues aplicamos lo que dice en la ley. Y si la ley me dice que estos son los papeles con los que puedo yo darle el registro a una persona, pues con eso yo registro. Pero si ahí no me pide cuestiones, como tú dices, de constancias, de que no haya vínculos, pues nosotros no podemos excedernos en eso. De acuerdo, pero a ver. Si hay incluso cuestiones públicas, mediáticas, pues nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice la ley. ¿Qué es lo que necesitamos, Samuel? Que el Congreso nos ponga y nos fije esas claridades, esas reglas para saber cómo hacerle. Se pedía, por ejemplo, la carta de antecedentes no penales, pero ya hubo un criterio en la Suprema Corte de Justicia que eso es excesivo. Sí, bueno, ok. ¿Cómo hacerle entonces? Lo cual no quiere decir que la Corte tenga razón. Es excesivo a lo mejor solicitar la carta de no antecedentes, pero a lo mejor habría que buscar otro mecanismo, ¿sí? Una cuestión que también ha sido motivo en últimos procesos electorales, que no, y bueno, ya incluso ya se reguló, que aquellas personas que sean deudoras de pensión alimenticia tampoco no puedan ser registrados. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer para nosotros, institutos, saber qué personas están en esa situación y por lo tanto no procede su registro? ¿Sí? Son detalles técnicos y saber si estaríamos en lo correcto o estaríamos a lo mejor violando derechos político-electorales, porque acuérdate que, a ver, la postulación de una candidatura es un derecho fundamental y no se puede restringir para, claro, no son absolutos, sino por causas justificadas. Pero a ver, entonces, los partidos políticos recae la mayor responsabilidad si dejan pasar candidaturas, lo voy a poner de esta manera, sospechosas o que se perciben que están gente del crimen organizado detrás o que son ellas, etcétera. Los partidos deben ser, recae la mayor responsabilidad, así es. Pues son el primer filtro, son los que están haciendo las postulaciones, tienen un proceso interno de selección. Ellos saben, conocen bien se supone, sí, las dirigencias a sus militantes, ¿no? Así y es. quién llega externo y quién no llega y sus antecedentes, su percepción. No se puede hacer nada en ese sentido para acotar esas filtraciones, digamos, de candidaturas sospechosas. ¿En ese sentido? Se establece una mesa de coordinación de seguridad para cada proceso electoral. Creo que desconozco si el pasado proceso electoral, por cuestión de la pandemia, qué tanto estuvo trabajando la mesa. Digo, fue el presidente, estuvo yendo a la mesa. Pero, por ejemplo, ahí podrían justamente hacer una revisión de las candidaturas en cuestión de antecedentes con las instancias que tienen esa información. Nosotros no las tenemos, ¿sí? Nosotros no sabemos, ¿sí? Si hay o no alguna demanda, alguna carpeta de investigación, no, lo desconocemos. Y ahí podría ser una cuestión que los partidos políticos lo supieran, ¿no? A mí me parece que deben ser ellos los primeros, que oye, a ver, este candidato, esta candidata trae estas cuestiones, ¿no? Para que tú lo valores, tú lo sepas, ¿sí? Y de ahí determinar si eso es suficiente para impedir el registro de una candidatura. Porque a veces, Samuel, digo, yo sé que debemos de cumplir con la ley, aunque a veces nos parezca que es muy laxa, pero por una sospecha no puedes impedir que alguien se pueda registrar, ¿no? A una candidatura. Deben ser cuestiones concretas o antecedentes. Ahorita no se puede hacer. Los diputados locales, a mi entender, no tienen intención de hacer una reforma electoral local si no viene la federal o si no se define
las propuestas de reforma electoral a nivel federal. ¿Así es? No lo sabemos, Samuel. Ok. No hemos platicado con ellos. Estamos justo iniciando ya el acercamiento, ¿sí? Por diferentes circunstancias. No lo habíamos hecho, pero ya el presidente del Instituto Electoral entra en contacto con el Congreso, la Comisión de Asuntos Electorales y, bueno, ahora con la recomposición que hay en el Congreso, estaremos también acercándonos para hacerles estos planteamientos, decirles qué se requiere de ajustes a nivel local y qué decisiones políticas se requieren tomar para que ellos puedan valorar en un escenario, hacerlo en el mes de mayo, independientemente de lo que resuelva la Corte con el Plan B. Antes de un corte, nomás quiero que me digas si ustedes como Instituto Electoral de Michoacán, el Consejo General, o más bien los consejeros, el Pleno del Consejo, ¿tienen una propuesta de reforma electoral local? Sí. Ok. Vamos a un corte y regresamos con Adolfo Montiel, consejero electoral. Regresamos a Mula de 6. Adolfo, estamos en la penúltimo bloque. Comentar la situación de, a ver, el Instituto Nacional Electoral, el INE, ha sido vapuleado por presuntos, yo diría, excesos en gastos. El Instituto Electoral de Michoacán es privilegiado, no han sido señalados de exceso de gastos. Ustedes, un consejero, ¿cuánto gana? Un consejero, consejera electoral, ¿cuánto gana? ¿Qué prestaciones tienen? ¿Qué bonos tienen? A partir del 2020 hubo una nueva integración, una nueva composición en el órgano electoral. Hubo un cambio de la consejería que preside y 3 consejerías más, de las cuales yo ingresé. Esto ha permitido que haya una nueva dinámica en el órgano electoral. No quiero hablar de lo anterior, cada quien hace su historia. Te voy a hablar de la que nosotros estamos en estos momentos construyendo. En ese momento, pues el objetivo era el proceso electoral. Justo yo llegué cuando deberíamos de aprobar el presupuesto para el 2021, el cual me pareció que era razonable y justo lo que se estaba solicitando se envió y el gobierno anterior consideró que se recortaba ese recurso, ¿no? En pleno proceso electoral, ¿sí? Lo cual tuvimos que hacer ajustes. Terminamos el proceso electoral, empezamos a planear el siguiente presupuesto y lo formulamos ya con la nueva administración. Y sí, ahí en la nueva dinámica de la legislatura actual hubo comparecencias con los órganos y ahí se estableció qué era lo que se estaba pidiendo y para qué. Y recibimos el presupuesto que se solicitó porque además se le habían ya adicionado tareas al órgano electoral, que déjame decirlo, ya no, habría que pensar que ya no solamente hacemos elecciones, sino fomentamos la participación ciudadana por el asunto de las consultas indígenas, ¿sí? Que tiene que ver con participación ciudadana. Entonces, se nos aprobó, se utilizó el recurso en lo que se estaba programado. A final de año, recurso que no se utilizó, se tuvo que devolver y el recurso que se gastó, pues se acreditó dicho gasto. Con ello fuimos nuevamente con el otro presupuesto al siguiente año. Allí el gobierno del estado nos hizo un recorte. En el Congreso se hicieron gestiones y vieron viable y posible que se nos otorgara ese presupuesto. Y en eso estamos, ejerciéndolo y rindiendo cuentas. Y el órgano electoral somos de los más fiscalizados porque tenemos un órgano interno de control nombrado por el Congreso. Tenemos a los partidos políticos ahí sentados en el Consejo General, en la Comisión de Administración, viendo cómo está el flujo del recurso y eso no lo tiene ninguna otra institución, ¿sí? En cuestión de los ingresos, bueno, tenemos el ingreso que se ha establecido cuando yo llegué
y que no ha sido motivo de ningún aumento, Samuel, ni siquiera por cuestión de la inflación, ¿eh? Tú ubicarás que cada año hay un aumento en la burocracia de ajuste por inflación. Nosotros no hemos dado ese ajuste, no lo hemos dado. Y tenemos el mismo ingreso, tenemos la prestación de un vehículo, vales de gasolina, vales de despensa, ¿sí? Y un fondo de ahorro. ¿Sí? El ingreso neto, que es consultable en la página de internet de un consejero en el estado de Michoacán, está en los 85,000 pesos mensuales, ¿sí? Y de ahí para abajo tenemos nuestro tabulador. Nosotros, una de las decisiones que hicimos fue quitarnos el seguro de gastos médicos, ¿sí? A nuestra llegada se quitó para el siguiente, no tenemos seguro de gastos médicos y eso es con lo único que contamos, ¿sí? Creo que es un ejercicio responsable. Creo que hemos transmitido al Congreso que el peso que llega se gasta en lo que se pidió y lo que no se gasta se tuvo que regresar. Déjame darte un ejemplo. Se estaban planteando un gran número de consultas indígenas que no se llevaron a cabo, pues se regresó recurso que no se utilizó. Se pidió para comprar un vehículo de personal de transporte de 12 personas por la situación que hay del asunto de los vehículos que no había y bla, bla, bla. No se pudo comprar y el recurso se regresó. ¿Sí? Entonces, eso es ejercer el gasto de manera responsable. Yo tengo, Samuel, la teoría, no la teoría, la filosofía de que, a ver, el gasto público es para ejercerse, porque también no gastar está mal, pero de manera responsable. Y lo que no se gasta, pues se devuelve y listo. Fíjate que ha habido mínimo 3 casos en donde el Instituto Electoral de Michoacán se han visto envueltos en conflictos de carácter de uso de recursos. Un último, antes de que llegara Ignacio Hurtado Gómez, de consejero electoral presidente del Instituto de Michoacán, hubo uno antes. ¿Por qué? Yo diría, y que claro, no te corresponde, pero ¿por qué dar carpetazos a asuntos de, lo voy a poner en una palabra, de cochinero que ha habido? Ahorita, si me pides datos, te los doy más concretos, pero ¿por qué? ¿Y ustedes no vieron hacia atrás el último consejo que hubo, eh, la actuación del consejero presidente? Hablo de Ramón Hernández, quien me extrañó que concursara para consejero electoral federal, pero bueno, y que llegara casi a semifinales. ¿Por qué dar carpetazos? No, Samuel, mira, a ver, sí hubo una revisión hacia atrás, pero en lo que nos corresponde. ¿Qué nos corresponde, Samuel? Hubo una auditoría sobre la revisión del gasto del 2015 en la que hubo observaciones y hubo ahí cuestiones que le ordenaba al Instituto Electoral de realizar. Yo cuando llego, justamente hay parte de esas observaciones que correspondía aprobar. Por ejemplo, el asunto de bonos, ¿sí? La auditoría dice, es que no hay lineamientos para bonos. No es que estén prohibidos, pero deben de estar establecidos y no había lineamientos para establecer cuándo y cómo se aplican bonos. En la materia electoral, no solo en Michoacán, en todos los órganos electorales, todos, incluyendo el INE, todos, no se pagan horas extras en proceso electoral, pero la ley establece que dará un bono por proceso electoral. No había lineamientos, se emitieron los lineamientos. Ya hay lineamientos de cómo son los bonos, ya hay lineamientos de cómo son las liquidaciones del personal, ¿sí? Que fueron producto de la auditoría. Eso es lo que en lo personal, Samuel, me correspondió. Ahora, los otros señalamientos que hay ya estaban en otras instancias, ¿sí? Sí. Ya correspondían en otras instancias. Lo desconozco, Samuel, porque son ejercicios del año anterior que ya le compete a quien estaba en ese momento de defenderse y desconozco si ya se resolvió en la siguiente instancia. Yo revisé lo que nos correspondía, que teníamos que aplicar, porque así nos lo mandató la Auditoría Superior, y obviamente para el ejercicio ya de mi gestión como integrante del órgano, pues también aplicarlo como debe de ser, ¿no?
A ver, Por eso te hablaba yo de los recursos. Cuando quedan, se regresan. O sea, no es de que se distribuyan, ¿no? A ver, esto ya no aunque se también gastó. no es una buena Se señal que regresa. queden recursos y se regresen. Pero se pueden regresar por economías. Tú planteas que vas a gastar 100 pesos, cuando vas a una licitación te salen 80, pues lo regresas, porque además uno de los requisitos para hacer licitaciones te piden que tengas el monto máximo, porque si no tienes el monto máximo ya estarías direccionando a que la que te plantea un monto superior no es viable porque no tienes el dinero. Ustedes han tanteado, vamos a hacer un corte para que me eches la mano con una respuesta breve. ¿Cuál es la imagen del Instituto Electoral de Michoacán en esos momentos? ¿Qué tanta credibilidad tienen? Regresamos mejor y me respondes. Estamos en Mula de 6, regresamos. Adolfo, pues estamos pendientes de la respuesta de cómo están calificados, Una cosa es cómo los percibe la gente. Así es. ¿Cómo se sienten ustedes? Así es. Y la otra, que está en medio, la realidad. Exacto. No, gracias, Samuel. A ver, pues, la realidad la va a tener cada quien, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Pero déjame decirte que nosotros... Hay otro dicho que dice que cada cabeza es un mundo, pero todas esas cabezas nomás caben en un mundo. A ver, dime. Mira, nosotros, una vez que llegamos en esta nueva conformación, 2020, nuestro objetivo fue el proceso electoral. Concluyó el proceso electoral y ahí ya no hubo elecciones extraordinarias. Con todas las resoluciones que hubo de los tribunales, concluyó el proceso. Y entonces entramos a una nueva dinámica del Instituto Electoral de Michoacán, en la que los 7 que integramos decidimos que teníamos que trabajar a favor de la institución. Y entonces planteamos la distribución de los trabajos en comisiones y que cada quien estuviera haciendo su trabajo en comisión, porque el Instituto Electoral debe tener presencia en diferentes ámbitos. Por ejemplo, yo estuve en el presidente del comité editorial y tuve la fortuna de sacar estos 2 textos que fuimos a presentarlos a la Feria Internacional del Libro, ¿sí? Entonces, se logró que hubiera presencia del Instituto Electoral en la FIL de Guadalajara, que es un gran escaparate. Se logró que tuviéramos ya publicaciones para poder hacer la parte de la difusión de la cultura democrática. Otras comisiones, por ejemplo, te puedo hablar, la de los asuntos de pueblos indígenas, ha estado trabajando en la parte de las consultas, en el acercamiento de la renovación de autoridades y hemos tenido ahí una buena dinámica. A veces no compaginan los criterios, pero finalmente hay una instancia que los puede atender a los que se les recibe, escucha y se procesa su petición. También hemos trabajado en la parte de la educación cívica, que es otra instancia que le corresponde al instituto, desde infancias, juventudes. Hubo un evento en Pátzcuaro, en el marco previo al Día de Muertos, se ponen los toldos en toda la plaza y allí se hizo un talleres de educación cívica con las escuelas que hay para que acudieran ahí y vinieron de diferentes órganos electorales a dar esos talleres. Acabamos de hacer hace 15 días un Democracia Fest en Zamora, allí en el Teatro de Zamora, ¿sí? Con las juventudes, bachillerato y universidades en un modelo diferente, no acartonado, no de conferencias, sino de plática. Y esto te lo comento, Samuel, para que veas que hemos decidido estar haciendo actividades para que la ciudadanía perciba a un instituto electoral que recibe su recurso y que lo está utilizando en lo que corresponde, ¿sí? Tenemos contacto permanente con la comunidad LGBT porque están interesados en que ahora su participación en el proceso electoral sea de manera más visible, ¿sí? Tenemos también contacto con comunidad de discapacitados para trabajar también esa parte de cómo traducirlo en representación. Y así hemos estado trabajando todas las áreas, ¿sí?, del Instituto Electoral para hacernos visibles, para que la gente sepa. Digo, ya sé que a veces confunden INE y IEM, digo, la verdad es, además es algo entendible, ¿no? Pero no importa, que la gente, la ciudadanía, los michoacanos, las michoacanas,
vean a un instituto gubernamental que está trabajando. Comunidad migrante también. Y hemos tenido diferentes foros para escuchar su sentir. Hay cosas que sí nos competen, hay cosas que no nos competen y vamos a la instancia correspondiente, que es el Congreso, o a veces hasta el INE, para que ellos ahí lo manifiesten. Y entonces, resumiendo, ¿cuál es la percepción que ustedes creen que tienen hacia el exterior? Nosotros, es decir, de bien, mal, regular, del 1 al 10, 6, 8, 3. Es que no, es que está... No, yo sé que... No puedo autocalificar, pero yo te puedo decir que sí tenemos datos, comentarios de que perciben a un instituto electoral activo y trabajando. Confiable. Sí. Ya. ¿Por qué la percepción, un círculo rojo, círculo naranja, que en las elecciones locales pasadas, a gobernador, diputados locales, alcaldes, como que hicieron de la vista gorda por la cuestión digamos, la intervención del crimen organizado, focalizado en una región y en ciertos municipios, que finalmente el Tribunal Electoral Federal dio como que sí hubo ahí mano, pero como que se vio como que el IEN, de eso se hizo de la vista gorda, es un decir, como que no volteó o como que fue muy rigurosamente legal. ¿Cuándo se presentó lo que tú comentas? ¿Previo a la elección? No, durante la elección. Durante la elección. Sí. Déjame decirte que yo estuve a cargo del distrito de Cualcomán y de La Piedad. Yo fui a visitar al comité de Tepalcatepec, de Aguililla no pude entrar porque estaba bloqueado. Fui a Tepalcatepec, fui a Cualcomán, a Aquila, a Coahuayana, no pude ir a Peribán porque ya no me daba, pero se me está yendo otro nombre previo. Fui a esa zona y bueno, con las circunstancias en las que ellos ahí viven, estaban muy activos y muy con la camiseta puesta de sacar adelante el proceso electoral. Incluso en mismo Aguililla, el comité salió a promover el voto, que la gente votara, se pudieron instalar casillas y todo. O sea, nosotros sí estábamos alertas y estábamos con los cuidados necesarios para que se pudiera llevar a cabo la elección. La situación que finalmente quedó a través de una sentencia en la Sala Superior de que hubo intervención en una región y en unos municipios fue el día de la jornada. Y bueno, ante eso, nosotros no tenemos policía, nosotros no tenemos guardia, estas son otras instancias. La Constitución y la ley dice quien tiene la obligación de velar por la seguridad y la protección de la ciudadanía, pues es el Poder Ejecutivo. Estamos sobre tiempo y me gustaría antes rápidamente ver el tema de la conformación de nuevos partidos políticos que están en la recta final. Tú me desmientes, 3 organizaciones presididas directa e indirectamente, una por el exgobernador interino Jesús Reina, el otro, el exdiputado local del PAN, Antonio Plaza, y otro por un líder transportista, José Martínez Pasalagua. Son los 3 la recta final. ¿Tendremos 3 partidos políticos locales nuevos? ¿Serán 2? No lo sé, porque la decisión es de manera colegiada. Yo soy presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas. Te puedo hablar de qué se ha hecho rápidamente. La ley dice que en enero deben de entregarse las solicitudes de registro de partidos políticos, siempre y cuando hayan cumplido con el requisito anterior, que fue el año pasado, de hacer asambleas y de afiliar personas. Esto lo hicieron estas 3 agrupaciones que tú mencionas. Las finalistas, digamos. Fueron las que ya finalizaron. Y entonces procede ahora al instituto a hacer la verificación. Hay que verificar los números finales de afiliaciones, tienen que cumplir mínimo con 9,311 a nivel estatal. Deben de realizar asambleas, todos fueron por municipales, mínimo 75 asambleas municipales y la estatal constitutiva, y que sus documentos estén apegados con los principios democráticos y legales. Estamos en esa revisión.
Y la ley dice que se tiene que revisar también el origen y destino de los gastos. Esta semana se resuelve la parte de la fiscalización y la próxima semana tendremos ya también el proyecto de si estas organizaciones cumplieron o no cumplieron. Entregaron su solicitud porque cumplieron las 75 asambleas y las afiliaciones. Pues sí, ellos dicen que sí. Estamos revisando y haciendo las compulsas para ver si esto concluye con el registro o no, en caso de que hubiera algún faltante. Bueno, llegamos a la parte final. Adolfo, te agradecemos la entrevista, la charla periodística. Creo que nos faltó un poco más hablar sobre ese tema de los partidos políticos locales, de su conformación, pero esperemos que haya otra oportunidad. Y pues le agradecemos que nos esté viendo y oyendo en Mula de 6. Gracias, Adolfo. Gracias a ti, Samuel, con todo gusto, las veces que sea necesario.